Y llegamos a la parte donde vengo a mostrarte la parte gaming de esta Galaxy Z Fold 4. También vengo a hablarte de mi experiencia sobre esta raya en medio cuando la pantalla se dobla un poquito. Molesta cuando estamos jugando. Esto es molesto, se nota demasiado. Dejaría yo de comprar este teléfono por esta raya en medio en caso de que yo sea gamer. Aquí te lo muestro todo. Así que vamos ya. Y llegamos a la parte que a mí me encanta de este dispositivo y es la parte gamer. Sé que hay un montón de usuarios allá afuera que usan su teléfono para videojuegos y la verdad es que esta Z Fold 4 no se queda atrás a pesar de que tiene esta raya en medio, pero también hay que destacar que tenemos una pantalla enorme de 7.6 pulgadas y a la hora de tu jugar pues sí se siente. Y de hecho este juego, fíjate que los controles de tu moverte literalmente quedan en el centro de la pantalla y en ese centro es que está la raya. Pero una vez que tú duras 1, 2, 3 horas jugando, pues terminas acostumbrándote y te vas a dar cuenta que no hay ningún problema con la parte táctil. Y es bueno mencionarlo porque ustedes saben que si la parte táctil falla en un videojuego multijugador como este, pues lógicamente esto sería un problema porque tus enemigos te van a ganar. Sin embargo, después de 1 o 2 horas, pues tú terminas adaptándote a los controles y también a la rayita esa que se siente en medio. Se sigue notando un poquito. De hecho, fíjate que si te fijas bien en este gameplay, vas a ver de que sí se nota un poco la raya, pero cuando estamos en condiciones con mucha luz, con mucho gráfico, pues te vas a dar cuenta que la raya ni se nota. Fíjate, inclusive esta otra prueba de juego que te presento, que ahí la raya es muy difícil que se note. Y la verdad que esta Z Fold con 7.6 pulgadas va brutal. Y cabe mencionar la potencia que tiene este dispositivo, ¿verdad? Porque ¿por qué no? Ya lo dijimos cuando hicimos el revisado. Y de hecho, si eres nuevo en el canal, voy a dejarte un enlace aquí donde le hice un revisado a profundidad. También le hicimos una prueba de agua. Así que si eres nuevo en el canal, te invito a que pases a ver esa reseña. Recuerda, tenemos un Snapdragon 8 Plus generación 1. Es un procesador a 4 nanómetros. Es una bestia. También para los gráficos es bueno mencionar que tenemos una Adreno 730. Y fíjate la fluidez en el cual se mueve este videojuego. Y la mayoría de videojuegos que tú vas a ver en este gameplay, vas a ver de que tenemos potencia suficiente para nosotros moverlo sin mayor problema. También quiero hablarte del tema de la temperatura y la autonomía de batería. Ustedes saben que esto es un tema interesante cuando tú estás jugando, ya que la autonomía de batería se gasta muy rápido, ¿verdad? La batería muchas veces se gasta un poco más rápido y algunos dispositivos tienden a calentarse demasiado. Sin embargo, me llamó poderosamente la atención de que esta Z Fold 4 pues se mantuvo súper estable en cuanto a la autonomía de batería y también se mantuvo súper estable en cuanto a la temperatura. Si bien es cierto de que se calienta un poquito, todos los dispositivos móviles se calientan. La única diferencia es que algunos se calientan demasiado y otros se calientan normal. Este entra en el rango de que se calienta lo normal. Así que chicos, si tú eres gamer y estás viendo este video porque te llama la atención la potencia gamer de este Galaxy Z Fold 4, pues debo decirte que no lo pienses dos veces. Esa raya en medio, pues la verdad que tú ni la vas a notar porque para videojuegos va muy bien. Y ahora déjame mostrarte uno de mis videojuegos favoritos y uno que requiere muchísima potencia gamer. Debo decirte que al inicio tuve algunos problemas para instalar Fortnite y ustedes saben que en este canal yo digo las cosas como son. He tenido algún problema de verdad que el juego se frisa un poquito, pero esto pasó al inicio de la instalación. No sé si es porque la Z Fold 4 es un teléfono demasiado nuevo y la gente de Epic Games, pues, ¿verdad? Tienen que
optimizar el juego para este teléfono. No es por defender a Samsung, pero muchas veces cuando un dispositivo sale nuevo, pues requiere de alguna optimización y de alguna actualización. Y digo esto porque después que, ¿verdad?, lo actualicé, me mandaron una actualización y luego volví a hacer una prueba de juego. Y fíjate que yo soy malísimo en Fortnite. Nunca voy a terminar de aprender a jugar. Lo que pasa es que yo juego más en mi PC. Tengo más destreza en mi PC y también con un mando. Pero cuando estoy jugando así con la parte táctil, pues en algunos juegos me sale bien, pero en otros juegos me va muy mal. Así que solo pasé por el canal para hablarte de la potencia gamer de este Z Fold 4. Y si tú me preguntas a mí, Alex, pues si yo soy gamer, ¿tú crees que yo podría comprar esta Z Fold 4? Pues yo te diría de que sí, cómprala, porque una vez que duras 1 o 2 o 4 horas jugando, pues te vas a dar cuenta de que esa raya, primero, no te molesta para jugar, tampoco afecta, ¿verdad? No tienes ningún problema a la hora de tú ejecutar la parte táctil, algo que es fundamental en caso de que tú estés jugando videojuegos que sean multijugador. Recuerda que el reflejo y la rapidez que tú tengas, pues eso es lo que te da la ventaja. Y también, lógicamente, un teléfono como este que tenga esta gran potencia. Así que por mi parte, ¿verdad? Por mi parte y basado en mi experiencia, pues yo diría de que por la raya en medio, pues no deje de comprarlo, porque también tenemos una pantalla 120 Hz. Si bien es cierto que algunos videojuegos pues no llegan a tener esta tasa de actualización tan alta, pero Fortnite llega hasta 90 Hz. En caso de que tú seas fanático de este videojuego, pues ahí tú quizá vas a poder aprovechar esta, ¿verdad?, tasa de actualización que te brinda esta gran pantalla con esta enorme resolución, porque así es que yo le digo, viene con una enorme resolución que a mí en lo personal me ha encantado. 1812 por 2176 píxeles y un tamaño total de 7.6 pulgadas. Así que, chicos, por mi parte lo voy a dejar aquí, pero quiero que vayas a la caja de comentarios y me digas tu punto de vista. ¿Te lo comprarías tú si eres gamer o prefieres irte por otra marca? Así que ve aquí a la caja de comentarios. Yo, de manera responsable, debo decirte que para videojuegos pues no vas a tener ningún problema. Y si le adaptas un mando de Xbox, que recuerda que Xbox Game Pass se sincroniza perfectamente con Android y te deja que tú puedas usar un mando de Xbox, y sería como tú tener una consola en tus manos. Llegamos a la parte final y recuerda, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide si lo compras o no lo compras. Hasta el próximo video. Bye bye.